Buenas tardes. Iniciamos la lección número 29 de Recorridos por Madrid con la calle Conde Peñalver, la última gran arteria de las grandes arterias paralelas al Paseo de la Castellana del barrio de Salamanca. Iremos desde la calle Goya a Ortega y Gasset en la acera de la derecha o de los Pares. Aquí vemos ya la última gran calle en esta dirección, como digo, paralela a Castellana, que es Conde de Peñalver, y la veremos hoy desde la calle Goya, que aquí ya se cruza con Alcalá, hasta Ortega y Gasset. Iniciamos con la primera manzana. La calle Alcalá va sesgando el ensanche y generando una serie de manzanas triangulares, produciendo una serie de cruces que son a veces la gracia de las ciudades. Aquí, como vemos, hay un gran conjunto unitario, impresionante, y luego un elemento muy singular en su esquina. Y la vemos enfrentada a esa calle con grandes edificios que se nos antojan de una época parecida. Y aquí aparece este gigante. ¿Recordáis aquella manzana que era de 1895, que era de todo casas de ladrillo? Pues aquí encontramos otra gran manzana unitaria. Fijaros que es una manzana un tanto asombrosa, porque cuando uno la ve, diría que tiene muchas cosas de la Belle Époque, como son los grandes miradores, tribunas de miradores que se transforman en torres, con su gran balcón corrido, pero todo muy simplificado, muy abstracto, lo cual nos indicaría que nos encontramos ya en los años 20, cuando ya ha acabado el esplendor europeo tras la Primera Guerra Mundial, y que es una arquitectura que se va dirigiendo hacia el Art Deco. Podríamos decir que estamos ya en los años 20-30. Pues bien, es un edificio del año 45. Es realmente asombroso. Yo creo que realmente su esquema es un esquema sin duda anterior. Es el típico esquema de edificio de los años 30. Muy simplificado, muy cercano al Art Deco, pero con muchos elementos de la gran escala de la Belle Époque y de la arquitectura que hemos llamado en otras charlas, las charlas que dimos sobre Pamplona, hemos llamado la arquitectura cosmopolita. Una arquitectura de gran ciudad que ya no se entiende en la trama de los ensanches, a menos que aparezca en las grandes avenidas, porque necesita ya una gran perspectiva para ser contemplada, tanto su planta baja y entrepiso, como sus áticos, como sus torres. Todo esto ya no se ve desde la pequeña escala de los ensanches burgueses nacidos en el siglo XIX. Ya es una arquitectura que necesita de grandes avenidas. Al lado, fijaros que tenemos un edificio también con un estilo muy parecido, también con esos grandes pabellones, que también diríamos que es un edificio de los años 20-30, sus torreones, con sus arquerías finales, pero que efectivamente también nos puede dar sorpresas. Bien, aquí vemos la gran calle Conde Peñalver, una calle de mucha vitalidad, donde quizá la arquitectura pierde esos grandes edificios monumentales que habíamos visto en Príncipe de Vergara, en Velázquez y en Serrano, pero que lo gana en vitalidad. Y aquí tenemos este curioso edificio. Fijaros que tiene las grandes rotondas muy expresivas, que ya más que Belle Époque casi hablan del expresionismo alemán, incluso del racionalismo o del Art Deco, completada con otro cilindro que se le han añadosado unas columnas y pasa a ser, por tanto, un edificio clásico, pero flanqueado, fijaros, por sus torreones. Empieza a ser todo un juego ya de cubos puros, un juego cubista de arquitectura. Fijaros, ha perdido sus persianas originales, es decir, ya es una arquitectura de persianas que le darían mucho carácter. Como veis, ha perdido también, tiene una cierta frialdad en la restauración, pero aún mantiene esta impresionante silueta de gran ciudad, la que hemos llamado arquitectura cosmopolita, sin ser lo que pasamos a llamar arquitectura épica, más trágica, más, en cierta manera, anunciadora de la guerra y de la posguerra. Esta es más tranquila, más comedida y tiene muchos rasgos de lo que fue luego la arquitectura metafísica, el mundo de Giorgio de Chirico, pero fijaros en esos arcos tan sencillos, en las torres solitarias, en los aleros, en la aparición del ladrillo en contraste con el blanco. Bueno, hay muchos elementos mágicos en esa arquitectura. Aquí tenemos el portal. Fijaros, a veces no sabíamos clasificar estos portales porque aparecían en los años 30, los veíamos continuar en los 40 y en la posguerra. Pues bien, fijaros este edificio que es del año, como os he dicho, 45,
los utiliza, es decir, es un edificio de transición, con una portada neoclásica, mismas barandillas. También se ve que es una época de pocos medios, la simplicidad, en cierta manera, de los miradores viejos. Este es el típico mirador de los años 20-30, simplificado, pero como veis ha llegado hasta el año 45. Fijaros también los huecos muy verticales, la composición un poco con el estilo casi regionalista español. Tiene elementos bonitos, el zócalo de piedra tan austero. Como veis, es una arquitectura de transición. Podría haber sido una arquitectura regionalista de la época de Primo de Rivera perfectamente, este edificio. Y como veis, está jugando un poco con el juego del ladrillo, que le da mucha riqueza. Y aquí aparecen una serie de decoraciones ya más cercanas al Art Deco, al igual que podían ser las barandillas. Bueno, como veis, es un edificio interesante por su enorme escala, por sus ritmos, pero quizá los huecos tan verticales producen una cierta sensación de tristeza. Aquí tenemos el último ya espolón, con ya la rotonda y su gran balcón, más. Fijaros, aquí se ven las ménsulas herederas de la Belle Époque, de aquellas grandes ménsulas barrocas de la Belle Époque. Y fijaros lo que siempre hacía la Belle Époque, era un gran balcón con balaustres y un último balcón. Hay muchas cosas aquí de esa gran época de Alfonso XIII, de los grandes edificios. Cuando uno ve esto, diría este es un edificio de los años 30, 20-30, de esa época ya más pobre, tras la Primera Guerra Mundial y que es una época de crisis económicas. Bueno, fijaros, las persianas, las carpinterías, todo nos hablaría de esa época. Nadie diría que es un edificio ya, en cierta manera, de la posguerra. Quizás sí, en ese templete final. Luego veis, hay muchos rasgos aquí del racionalismo, del expresionismo. ¿Veis esa gran curva que hace el edificio? Aquí lo veis, ¿no? Fijaros esta torre tan, podríamos decir, tan misteriosa, que es una especie de herreriano simplificado, y con la curva que aparece por detrás. Si le quitáramos los huecos verticales, sería un edificio casi racionalista, como podéis ver. Hacia el interior, aquí vemos de nuevo las tribunas tan impresionantes con estos grandes huecos. Fijaros qué hueco un hueco casi ya racionalista por su tamaño y su horizontalidad. Bueno, es una arquitectura que hizo ciudad muy bien, muy respetuosa, con una escala, unos ritmos muy bonitos. Tenemos el otro gran mirador, que eran los elementos que en la Belle Époque cobraron toda la importancia y que flanquean siempre los huecos. Como veis, un edificio curioso y asombroso. Ahí vemos el Gran Corte Inglés, la continuación de la calle y el giramos ya. Fijaros qué bonita sección. Es realmente una planta baja muy alta y una planta primera casi entrepiso. Y eso produce una escala de gran ciudad. Por eso le he llamado a esta arquitectura cosmopolita, porque es la arquitectura de las grandes ciudades de Europa. La arquitectura que realmente superó la escala de la pequeña burguesía de los ensanches y produce una escala que luego continuará en los años 30 y 40. Como veis, es la misma composición que en las fachadas Alcalá. Fijaros qué curiosa. Tiene algo de lo que se llamó el mundo metafísico de Giorgio de Chirico, de esas investigaciones italianas de los años 30, que siguieron en los 40. Tiene algo de enigmático este edificio. Pero cumple muy bien su engranaje en la ciudad y su cambio de escala. Y al lado tenemos otro también muy interesante, quizá me atrae más porque de cierta manera lo veo más auténtico. Fijaros, un gran zócalo de granito, muy clásico, también de gran altura, sobre el que aparece un edificio de cierta manera racionalista. Veis, el portal es muy bonito, con estos portales de líneas horizontales de los años 30, su zócalo de granito, y luego esta arquitectura que puede ser desde los años 30 en que aparece con ese juego de ladrillo, puede ser también continuar tras la guerra, aunque normalmente esto se da siempre antes de la guerra. El juego del ladrillo con estos enfoscados. Pero fijaros qué huecos tan bonitos, tan amplios, recercados,
cual puede indicar ya la posguerra, pero bueno, la torre que está marcando este eje de la casa frente al otro eje marcado por este maravilloso mirador. ¿Recordáis cuando veíamos estos miradores? En principio se cree que nacen en el expresionismo alemán, en Mendelssohn, los asume el racionalismo, los asume el Art Déco, y son indicios siempre de esta época que yo he llamado arquitectura épica de los años 30, una arquitectura muy frente al mundo femenino de la Belle Époque. Viene ahora un mundo masculino mucho más violento, que en cierta manera son casas violentas, de rostros como de soldados, de miradas de cascos, de guerreros, que parecen que están preparando Europa para una revolución, como así pasó. Son no solo insinúan la revolución que se produjo en Rusia, también insinúan la revolución en Alemania que condujo al nazismo, la revolución fascista, España en cierta manera la falange. Y damos paso ahora a otro curioso edificio, fijaros que es como un paso posterior. Es un edificio con una gran entrada impresionante clásica, no sé por qué tiene esta impresionante entrada, primero pensé que era un cine, pero luego he visto que no tiene planta como para tener un cine. Pero fijaros que es increíble, quizá de las entradas más monumentales que encontramos en Madrid. Una preciosidad, es emocionante. Y fijaros también la verticalidad de estos huecos tan bonitos, estos recercos. Yo creo que todo esto habla ya de la posguerra, pero con una arquitectura de muchísima calidad, de muchísima fuerza. Fijaros el gran balcón que cumple una misión muy importante, porque por un lado está volando, pero por otro lado se ha abierto un gran hueco en el muro, con lo cual suelen ser ya balcones más acogedores, porque pasan al interior de la construcción, atraviesan la fachada. Fijaros que esta barandilla se parece mucho a una casa que vimos en la lección anterior, no, en la anterior, en la calle Castelló, que era una casa muy violenta de racionalismo muy puro, con una planta en U hacia el patio, y tenía esta misma barandilla, que es casi ya una barandilla más de posguerra. Y esa era una casa racionalista pura. Como veis, aquí la piedra continúa con esa elegancia que tiene este es una especie de monolito, de obelisco, toda la casa. No sé cómo estará distribuida, si será solo una vivienda, pero este flanquear, esta boca que tiene la casa desde abajo hasta arriba, el hecho de haber utilizado la piedra, estos pequeños gestos de molduras que tiene, bueno, me parece una casa muy, muy interesante. Y fijaros que ya, en este momento, ya están desapareciendo las torres que habían nacido con la Belle Époque, que habían seguido con el Art Déco, incluso el racionalismo las había asumido, ya están desapareciendo. Ya está venciendo, en cierta manera, un clasicismo más sereno, más austero. Me parece una casa muy, muy interesante. Que ya tenemos con esos pequeños gestos tan elegantes y esa maravillosa cornisa. Sin duda hay un gran arquitecto aquí detrás. Fijaros, sabemos cómo será esa planta ático, pero bueno, en todo caso una casa emocionante. Y al lado descubrimos una pequeña joya. Fijaros, era el antiguo cine Salamanca de un arquitecto interesante, que era Francisco Alonso Martos. Es un edificio del año 33, de antes de la guerra, de la República, que bueno, el pobre no ha tenido mucha suerte, era un gran cine y como muchos cines, por lo menos, bueno, ha tenido muchas reformas internas y como veis, bueno, hay elementos que evocan el Art Déco, pero ha sufrido muchísimo, ha perdido las molduras que tenía este gran vuelo. Y fijaros que es un edificio que nos muestra bien, bueno, con estos elementos, podéis ser un edificio perfectamente estaría en Los Ángeles, en San Francisco, que hay muchos edificios de esta. Fijaros que nos muestra muy bien esa mezcla que hubo entre el racionalismo, porque este se puede considerar un edificio racionalista, y el Art Déco. Este torreón es un torreón Art Déco, con esta gigantesca dovela, con estas ménsulas misteriosas, con estos arcos típicos del Art Déco misteriosos, y luego fijaros cómo el racionalismo se está introduciendo en la ventana rasgada, en los grandes cilindros, en las proas, en los grandes vuelos. Es una mezcla que se denomina racionalista, pero realmente, como veis, tenía mucho del Art Déco, que también jugaba con estas molduras de ladrillo. Un edificio muy interesante. Ya lo veis que era un gran cine, se nota. Y bueno, han quedado algunos edificios en Madrid, cines de esta época,
fantásticos. Y es curioso porque es una arquitectura que expresa mucho lo que quería hacer el racionalismo y en parte el Art Déco. Era romper, en cierta manera, con la tradición de la gran ciudad europea de la Belle Époque, romper con esa tradición, con una arquitectura revolucionaria, tanto el Art Déco como el racionalismo, que se basa en parte en el Mediterráneo, en los viejos imperios de Mesopotamia, que suprime casi totalmente la decoración. El Art Déco mantuvo una decoración preciosa, muy plana, el racionalismo la suprimió totalmente, y que supone una revolución, y que toda revolución, sus primeros tiempos son tiempos arcaicos, tiempos de una cierta pobreza, y efectivamente estos edificios a veces empobrecen las calles sobre las que se sitúan. Luego son muy valorados porque darían origen a lo que es el mundo del siglo XX que hemos conocido después. Fijaros cómo en esta fotografía alguien podía decir, esta fotografía podía estar en Venezuela, Colombia, en México, en toda Hispanoamérica, podía estar en Estados Unidos del antiguo hispano, en el sur de Estados Unidos, en San Francisco, en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque esta arquitectura realmente triunfó en esa Hispanoamérica, en estos años 30, triunfó también en el sur de Estados Unidos y también triunfó en todo el Mediterráneo. Esta foto también podría ser un edificio de Argel, de Túnez, de incluso de Palestina, por supuesto también, de Israel, porque es un estilo que en cierta manera influyó muchísimo en todas las costas del Mediterráneo. Bueno, lo encontraréis también en Turquía, incluso en Asia. Y fijaros que reduce mucho la escala de la ciudad. Frente a la gran escala de los edificios que hemos visto antes, el racionalismo redujo mucho la escala de la ciudad. Y es verdad que es un cine. Por eso la gente le llamaba arquitectura de garaje, y era una arquitectura muy poco valorada, porque en parte tampoco estaba muy bien construida al ser enfoscado en vez de ladrillo, en vez de piedra, y al ser sus formas tan abstractas, pues no tenía profundidad. Los huecos daba la sensación de una arquitectura de papel. Ya lo veis. Fabril, de una arquitectura fabril. Pero bueno, tenemos un ejemplo de este momento. También yo a veces os cuento que es arquitectura de la película Casablanca. Es prácticamente casi el mismo época en que se hace la película y evoca muy bien esas luces, esa sensación de tragedia de Europa, de gente sin patria. Bueno, aquí vemos todo lo que es esta gran manzana, con el edificio tan elegante de la gran puerta. Y el edificio veíamos con el mirador semicilíndrico, muy bien integrados los dos en lo que espacio que les deja a estos dos gigantes. Ahora pasamos a la siguiente manzana. Como veis, hay una serie de actuaciones muy nuevas, como son esta, que lo veremos, y fijaros que aquí hay una actuación un poco brutal que ha ocupado con una construcción de toda la manzana, sacando viviendas a montones en el interior de la manzana. Empezamos con este edificio de esquina, un edificio de estos fantásticos, de estos años 50, que llegan hasta los 60, donde España logró una arquitectura propia que estaba basada, lo he dicho ya muchas veces, estaba basada en parte en el racionalismo, en parte en el expresionismo también, en el Art Déco, y que tenía también elementos de un cierto clasicismo. Es una arquitectura que evoca los contrastes del ladrillo rojo o naranja, de la piedra blanca, que normalmente recerca los huecos o aparece en los forjados, y del cielo azul. Es una arquitectura nacida, se llamó arquitectura metafísica, arquitectura surrealista, relación con la pintura de óleo de Chirico, con la fotografía de Herbert Ries, con las primeras pinturas de Dalí, una arquitectura con muchísima evocación de un mundo, una evocación de un mundo mediterráneo y también de un mundo del oriente mesopotámico, muy típico del mundo español, que siempre ha tenido mucha relación con el Irak. Y por eso utiliza el ladrillo rojo, el contraste con la piedra blanca. Fijaros que aquí el chaflán es un chaflán muy, muy interesante. Podía ser un chaflán de los años 30, pero ya este es un edificio de posguerra clarísimamente. Luego la aparición de las terrazas, rodeadas siempre por las grandes piezas de ladrillo rojo o apareciendo en las esquinas. Es un edificio muy curioso porque veréis que ya las barandillas ya no son unas barandillas ligeras, sino que empiezan a proteger un poco la terraza. Ellos se dieron cuenta que estas terrazas, nacidas
para la visión de un paisaje, para la visión del mar, en calles de ciudad quedaban muy desvalidas y entonces empiezan a protegerlas. Se tardará años, se tardará casi una década en que las terrazas acaben protegidas por el propio antepecho y que también baje el propio techo, las envuelva ya en la arquitectura de finales de los 60, como veremos, hemos visto en otras lecciones. Pero es una arquitectura fantástica por sus contrastes, su optimismo, una arquitectura que además hizo unas ciudades magníficas, sobre todo hizo barrios. Quizás se adapta menos a la ciudad, porque esta terraza realmente en esta gran avenida no tiene intimidad, ¿no? Por eso se cierran. Pero bueno, son piezas, una escala muy bonita de las habitaciones. Fijaros aquí el antepecho tan bajo, eso indica siempre un buen arquitecto, antepechos bajos para que la habitación parezca más grande. Fijaros también el maravilloso aparejo del ladrillo. Es con la junta rehundida, jugando a sogas y tizones, que da una vibración al ladrillo fantástica. Bueno, y luego veréis más detalles. Fijaros este detalle tan bonito de cómo la ventana ha roto la esquina, mostrando esa mirada esquina fantástica, ¿no? Como pasaba en el Renacimiento. Y luego este gran paño ciego de ladrillo que flanquea este torreón rojo y el contraste con el vuelo blanco. Bueno, son casas realmente fantásticas. Y si os fijáis, la escala de los huecos es realmente gigantesca. Compara uno con la escala de los huequecitos del ensanche de Burgués y se da cuenta que algo ha cambiado. En esos años 30 algo cambió y se produjo la gran escala de los huecos. El lateral tiene estos portales que un poco desmerecen a veces de una arquitectura tan moderna. Son portales, como hemos visto, en rojo y oro, que se ponen muy de moda en los años 50, llegan hasta los 60, pero que un poco desmerecen de la modernidad de esta arquitectura. Y veis, de nuevo, nunca me cansaría de enseñaros estas fachadas que yo creo son fachadas maravillosas. ¿Quién diría que un hueco recercado en blanco, en una masa de ladrillo tan maravillosamente aparejada, si le da el sol, es la imagen de la felicidad? Claro, es que las terrazas todas han sido cerradas. Eso es indicio de que algo falla en esta arquitectura, ¿no? Cuando la terraza es cerrada es porque no se le encuentra una utilidad. Bueno, y aquí aparece un resto antiguo de lo que era esa arquitectura en este conjuego de ladrillos de finales del siglo XIX que había definido, como vimos, las primeras lecciones del barrio de Salamanca. Ha sido muy alterada en su planta baja, pero mantiene el portal y uno piensa por qué no se completa, ¿verdad? Con estas enormes medianeras y que sería tan fácil de completar. Y al lado tenemos otro gigante de estos rojos, que este tiene un zócalo impresionante y sin embargo tiene una menor riqueza en los pisos superiores. Fijaros el zócalo, qué maravilla de zócalo es. Qué precioso portal. Fijaros este portal. ¿Recordáis cuando veíamos en ese portal de Velázquez con esos grandes círculos de Gutiérrez Soto del año 30? Pues veis, siguen después de la guerra, en este edificio probablemente los años 40-50, con estos zócalos maravillosos de piedra, maravilloso. Así cualquier local que se coloque aquí va a tener una garantía de dignidad. Fijaros qué bonita composición. Y sin embargo, cuando subimos hacia arriba, la casa parece como si, en cierta manera, se empobreciera. ¿Por qué? Porque este arquitecto, que lo hemos visto en otras ocasiones, renuncia al recerco blanco de piedra de la casa, por ejemplo, anterior, y quiere mostrar el gran dintel de ladrillo. Es decir, está mostrando una mayor sinceridad con el ladrillo, está, en cierta manera, curiosamente, huyendo del clasicismo que le marca ese hueco recercado en blanco y está ensayando nuevos caminos. Como veis, él ha tenido la pena de que no queda ni una sola de sus terrazas abiertas. Pero bueno, aquí veis la barandilla, veis este semicírculo de la barandilla que vimos que había empezado en los años 30, incluso antes, casi en los años 20 empieza las barandillas clásicas a irse transformando y que llega hasta después de la guerra. Hemos visto también en muchos portales. Tiene de muy interesante la gran pérgola final, que esto aparece mucho en edificios de los años 40 y 50, que da una gran alegría al edificio, porque si no sería un edificio un tanto monótono, como veis. Sin embargo, las piezas, basta imaginar, las piezas son de unas dimensiones magníficas, estupendas, supongo que aquí hay dos viviendas en la fachada,
pero respecto a la casa anterior echamos en falta quizá una mayor riqueza en los gestos. Es impresionante la composición. Y fijaros también el tamaño de las habitaciones, ¿no? Son casas realmente fantásticas por su tamaño, asumiendo que hay viviendas interiores, claro. Y aquí tenemos otra gran actuación, en este caso con Zara, todo este zócalo también de gran altura, eso hace gran ciudad, y después una casa que ha tratado, como muchas que vemos, de recrear de manera parte de estas arquitecturas de ladrillo rojo, parte de la arquitectura Art Deco con sus torreones y parte de los miradores. Pero bueno, al final producen una sensación extraña con estos cantos tan gordos. Yo creo que es mejor ser sincero y no tratar de dialogar demasiado. Y aquí aparece una serie de casas que creo que estas son las que nos asombran por su enorme profundidad, que son muy difíciles de clasificar, porque como veis, tiene restos de lo que fue el mundo de la Belle Époque, con sus torreones, con su rejería, después este ritmo de los huecos. Es muy difícil de clasificar, porque claro, puede ser una casa, hasta ver el portal, que puede ser justo de los años 30, 20, 30, pero también perfectamente podría haberse construido en los años 40, ¿eh? Porque nos llevamos a veces muchas sorpresas. Bueno, yo diría que es anterior. Y al lado tenemos otra, fijaros también, marca estos torreones, casi ya Art Deco, con un planteamiento muy de Belle Époque. Estos balcones siempre eran una clave para detectar ya la Belle Époque, la moda de París, muy exagerada, fijaros con las ménsulas. Ha perdido ya la decoración de los laterales, lo cual habla ya de 1910, pero aún mantiene las contraventanas, el ritmo muy elegante de esta época. Y los curiosos grandes miradores, fijaros. Son miradores que, como veis, ya se están simplificando. Un gran mirador de la Belle Époque lo llaman así, otros le llaman la arquitectura del Gran Hotel, la arquitectura de los casinos, arquitectura cosmopolita, otros le llaman arquitectura Vauxhall, otros ecléctica, pero realmente no es ecléctica, aunque aquí sí, aquí tenemos repertorios de pilares del Renacimiento y otros más diferentes. Pero fijaros que aquí ya estos torreones ya casi serían Art Deco por la simplificación ya que están teniendo. También este mirador se está ya simplificando. Hay un contraste enorme entre este barandilla tan barroca y ya lo que está planteando esos miradores. Fijaros que en estas casas echamos siempre en falta una planta baja y primera de carácter de zócalo, es decir, con una escala que le diese escala mayor. Pesan mucho, sobre plantas tan bajas pesan mucho edificios con este empaque. Aquí lo tenemos en el lateral. Es curiosa la evolución de la arquitectura que fue perdiendo la decoración de los laterales, que la vemos en las primeras casas del barrio de Salamanca, la época de Alfonso XII y María Cristina, cómo la va perdiendo al cambiar el siglo y se concentra la decoración aquí y en los grandes torreones y en los frisos horizontales a veces. Veis que cómo está echando uno en falta aquí la gran altura que exige esta arquitectura. Es un caso curioso, como si se estuvieran usando recetas que no se acaban de entender. Bueno, y aquí vemos, decíamos, esa casa tan difícil de clasificar, como veis, comete esta aberración de construir viviendas aprovechando todo su solar. Y esto, bueno, habría algún día que replantearse si hay posibilidades de reformar estas casas y ir recuperando los patios. Ya sé que es muy difícil, pero aquí tenemos, como hemos visto, casi 4 plantas donde se podrían realojar vecinos de estas casas. Bueno, aquí tenemos las casas que hemos visto tan bonita de la esquina, la otra casa con la gran pérgola. Y la casa moderna, por lo menos ha liberado parte del jardín, y esta casa de la esquina. Seguimos en la siguiente manzana y nos encontramos estos edificios que a mí me parecen fantásticos porque son una mezcla de todas las corrientes que estaban dándose de esta manera en la posguerra española. Por un lado, el racionalismo, como se detecta en las formas curvas, en las grandes ventanales. Por otro lado,
parte del Art Déco que se recuerda en los grandes torreones casi clásicos, el neoclasicismo en parte, en las cornisas. Bueno, es una mezcla de elementos. Hay un zócalo muy alto, cual no sé si indica que quizá aquí hubo algún gran local, algún cine, ahora un poquito más empobrecido. Y fijaros qué bonito este gran hueco del chaflán curvo, los balcones ya en vuelo, típicos del racionalismo español de los años 40-50, y luego mucho clasicismo que aparece en esos recercos de piedra, en las molduras del ático, en este ático barroco y en la aparición de aquellas pérgolas. Es decir, es un edificio mezcla, pero que produjo una arquitectura interesantísima, porque a la vez es muy serena, muy clásica, muy urbana y a la vez es moderna. Fijaros los grandes, tremendos huecos, son gigantescos los huecos de las habitaciones. Y estos grandes balcones que, bueno, vienen muy bien en la articulación de la fachada, pero cometen el error de que eran difíciles de usar porque estaban muy indefensos ante las miradas exteriores. Muy bonitas suelen ser las plantas ático y sobre todo estas en que la casa se va escalonando. Esta, como veis, tiene aún restos de los grandes torreones que llegaron hasta el racionalismo, pero que después, poco a poco, la arquitectura ya de la posguerra los va suprimiendo, esta aún los mantiene. Aparece la pérgola, muy típica de este mundo que evocaba un poco el mundo mediterráneo, y luego, como veis, con estos recercos, con estas ménsulas, tratan de equilibrar un poco la modernidad de la casa. Y luego, fijaros este gran zócalo, que es muy bonito. Fijaros qué enorme ventanal, estas carpinterías que son muy bonitas. Quizás eran las originales, con la puerta ahí. Da la impresión que fue un cine o algo así, una gran entrada. Pero fijaros la escala tan magnífica. Esto es lo que se llama la arquitectura cosmopolita. Esta casi ya formaría parte de la arquitectura épica, son las que tienen esos grandes torreones. ¿Veis la entrada también qué bonita es? Este conjunto. Bueno, son fantásticas estas casas realmente. Esto hacen ciudad, hacen grandes avenidas. Fijaros qué fantástica composición. Todo esto, claro, continúa luego hacia arriba porque esto coincide con el gran hueco de las terrazas. Fijaros qué hueco tan valiente ya, tan enorme en las terrazas. Y al lado tenemos fijaros que este hueco es más ancho, pero sigue siendo muy, muy clásica con estas molduras y a la vez es modernísima. Es asombroso esta mezcla. Me encanta esta arquitectura. Aquí quería mostrarosla. ¿Habéis visto? Y ahora vienen dos edificios más nuevos, que por lo menos han creado unos jardines al interior. Luego veréis, llega este gigante y estos dos monstruos. Fijaros qué salvajada las viviendas que han metido aquí, a costa de patios y más patios. Esto es realmente un delito. Es un delito. Con el tiempo habría que recuperar la línea de fachada. Madrid tiene un problema con la ordenanza que admite las viviendas interiores. Hay ciudades, os quedaréis asombrados, que no admiten las viviendas interiores. Claro, todas las viviendas son muchísimo mejores, porque aquí tiene que haber un submundo de tristeza. Y creo que un ayuntamiento a la larga, claro, se exige muchos medios, tiene que empezar a recuperar estos patios y suprimir las viviendas que se considere que no tienen condiciones. Aquí, bueno, estos dos edificios, realmente este por lo menos ha tenido la delicadeza de querer continuar el zócalo de este gran edificio, son gestos de cariño. Este ya más, con estos colores tan oscuros, contrasta quizá demasiado con este. Este es un edificio precioso, veis, con este ladrillo plantillado, las grandes molduras, y fijaros cómo ya estos liberaban, recordáis que lo vimos en las primeras lecciones, como todos estos arquitectos que usaban ya los frisos de ladrillo, que eran arquitectos realmente revolucionarios, neomudéjares, cómo van liberando los huecos, ya no tienen estucos, no tienen adornos los huecos. Son arquitectos que hubiesen querido suprimir todo adorno de estuco en aras a una sinceridad. Fijaros qué bonita estaba este comercio que habría que catalogar para que no desaparezca, porque es una época fascinante de riqueza de no pega nada con esta casa, pero él aportó toda esta riqueza, quitarle ese cartel, por supuesto. Y al lado tenemos esta pequeña casa que hemos visto
que era la que había avanzado muchísimo. O sea, realmente, ahí donde la vemos tan amable, pues realmente es una verdadera sinvergüenza. Y aquí veis el portal, es bonito, los miradores, la reconstrucción de esos miradores. Lo que nos asombra es su salvajada, su profundidad, ¿no? Esto es una vergüenza. Y lo mismo nos pasa con estas grandes casas con muchísimo empaque. Ya veis que no sé qué época podía ser esa. Hemos visto que en los años 20 es cuando se construyen esas grandes casas que avanzan por el patio de la manzana, pero nos podemos llevar sorpresas, pueden ser posteriores imitando estos años. Bueno, ya veis que el portal se transformó en la posguerra con este portal clásico, y son casas de mucho empaque, pero lo que han cometido es una barbaridad. Esto diría, pues es una casa de los años 20, y la de al lado, que quizás sea hasta del mismo arquitecto, como cambiaban a veces de estilo. Claro, es que esta casa es bonita, con esos grandes miradores, serían unos miradores de los años, podríamos decir, son del año 10, año 20. Esto ya está insinuando un poquito el Art Déco, los arcos ya tan puros, y la decoración, pero lo que nos duele de estas dos grandes casas es lo que han hecho hacia el interior, esa infinita ocupación del espacio con viviendas interiores tremendas. Y acabamos con una casita que nos entra nuestras dudas, porque si es una casita que ha perdido su decoración, como pasa en la casa de al lado, fijaros que es una casa, podríamos decir, de los años 20, podría ser del año 10, años 20, pero que puede llegar hasta los años 30. Fijaros que ha habido modificaciones, esta barandilla es muy distinta a estas otras barandillas, como si hubiese sido añadida. Fijaros los torreones ya muy austeros, torreones heredados de la Belle Époque. Fijaros, este mirador es un mirador Belle Époque, 1910, ya macizo, indica ya los años 20, puede ser. Y fijaros que al lado aparece esta vieja decoración, que parece que esta la ha suprimido, lo cual nos introduce en mucha confusión. ¿Era así toda la casa? Como suponemos, tenía esta decoración y ha sido sustituida por este balcón mucho más pobre que suprimió los balaustres. Era una casa que ha sido simplificada, porque al simplificar realmente la han empobrecido. No se entiende esta maravillosa rejería con esta austeridad en las paredes. Entonces yo creo que habría que buscar cómo fue, porque fijaros qué diferencia. Es extraña un poco el hueco tan pequeño, como veis ha sido luego retocado y transformado. Y fijaros que, bueno, es muy bonito esta secuencia. Fijaros la rejería de los balcones tan bonita, la típica secuencia de la Belle Époque, con el primer balcón de balaustres, los siguientes balcones ya casi sin decoración, pero con una rejería fantástica, el último balcón típico de la Belle Époque, los torreones, una casa, como veis, muy bonita, pero que de repente perdió toda su decoración. No sabemos qué pasó, qué reforma tuvo que la ha dejado como desnuda, como sin, esperando que alguien vuelva a reordenarle sus huecos. Y como veis, aquí tenemos estos monstruos y estas casas. Es una manzana, por tanto, que ha sufrido en cierta manera bastante. Exceptuando esta primera casita, el resto ha sido muy, muy alterada. Ahora nos vamos a llevar más alegrías en esta otra manzana. Fijaros esta casa. ¿Recordáis que habíamos visto en una de las calles paralela a la calle Castelló, creo que era la calle anterior, habíamos visto unas casas con estas terrazas, unas casas como los años 40, porque que hemos visto que hay casas racionalistas en Madrid que ya empiezan a utilizar esta terraza entre clásica y racionalista. Y son casas que siempre se atreven a hacer este enorme hueco en la fachada y a veces rehundir la terraza en el interior de la fachada. Por lo tanto, además, como suben el antepecho de la terraza, son terrazas muy acogedoras, porque están totalmente integradas en lo que es la casa, por este gran hueco, y además empiezan a estar protegidas. En esa casa que veíamos, que os comento, de las charlas anteriores, la terraza estaba protegida por bloques laterales y era una terraza muy acogedora, recordáis, con sus toldos de rayas negras y blancas. Aquí está un poquito más indefensa, pero forma un chaflán precioso. Ya lo veis, es una casa con un gran empaque, una enorme elegancia.
Es clásica, pero no deja de ser muy moderna, con el juego de volúmenes que vuelan, el gran torreón, las pérgolas finales. Una casa fantástica. Fijaros que además los huecos hoy son unos huecos gigantescos, recercados con su moldura clásica. Es una casa a la vez con muchos elementos del racionalismo, que a su vez el racionalismo los había tomado de la Belle Époque y del Art Déco. Fijaros, la rejería es como Belle Époque, o sea, es una casa que nos hace continuamente guiños a una cierta clasicismo, y aquí el paño en ladrillo rojo, es una casa muy simpática. Y el gran portalón con sus dos faroles, portalón clásico, pero que no nos engaña, es una casa moderna. Bueno, veis cómo cambia la escala de los huecos con los huecos estos, es decir, sigue recordando esas primeras tribunas en que los grandes huecos aparecían aquí y aquí quedaban aún los huecos más pequeños. Tiene muchas cosas de los años 20-30 esta casa, con esa gran pérgola, y fijaros este gran pilastra que acaba muriendo en esa cornisa. Es una arquitectura muy especial, porque se debate entre, no hay por qué a veces irse a los extremos, sino por qué no tomar lo mejor de cada estilo, lo mejor de un clasicismo moderno, lo mejor de un racionalismo, lo mejor de una evocación mediterránea con las pérgolas de arriba. Fijaros, el lateral, pues bueno, al final son casas de una gran elegancia. Fijaros, este hueco pues es un hueco precioso. Y no por eso deja de ser un hueco modernísimo, con habitaciones fantásticas. Mirad el tamaño de estas habitaciones, quien las quisiera. Frente a una escala menor en los cuerpos como de servicio. Aquí la tenemos. Son casas siempre muy muy ordenadas, basta ver la planta, lo perfectamente organizadas que están. Se había evolucionado mucho. Y aquí tenemos dos gigantes, estos dos gigantes, que es un algo asombroso. Ahora os vais a enfadar porque esta arquitectura que os va a parecer probablemente brutal, pues tengo que decir que es una gran arquitectura. Fijaros que no tiene nada que ver con la delicadeza para la ciudad que tienen estas. Esta ya es lo que se llama efectivamente el brutalismo, muy influido por los últimos años de Le Corbusier, donde el hormigón aparece con toda su crudeza, pero también con toda su fuerza. Fijaros qué entrada, parece una entrada de una iglesia románica tan impresionante. Y mirar también la abstracción de esta pieza que está como flotando sobre esa grieta oscura. Bueno, efectivamente, ¿esta arquitectura rompió la ciudad? Sí, rompe la ciudad sin una duda, rompe las alineaciones, es brutal en sus gestos, pero bueno, a veces se agradece una arquitectura tan espléndida, tan sincera. Ya os digo que me perdonéis, pero a veces viene bien, después de tantos edificios, años 20, años 30, que Belle Époque, que no sabemos en su eclecticismo darle una fecha, pues este es un ejemplo que a veces refresca. Mirad qué entrada tan fascinante. Parece maravillosa, es como una entrada románica. Digo, perdonadme, pero a la vez escuchadme. Claro, qué bonito el volumen de las escaleras, la entrada. Es como una gruta maravillosa, una entrada a la Catedral de Chartres. Mejor una entrada románica, con el símbolo que vio Constantino antes de la batalla, el símbolo que vio en el cielo, y que realmente los soldados, que eran todos cristianos en secreto, realmente querían llevar ese símbolo en sus estandartes, y eso le dio la victoria, con lo cual cesaron las persecuciones al cristianismo. Es un símbolo importantísimo, símbolo de Cristo. Fijaros qué bonito el juego de las horizontales con estos impresionantes murallones de hormigón. Claro, es verdad que rompe con todo lo que hemos visto de la ciudad tan delicada, que la vemos aquí al lado, pero es un gesto que realmente emociona. Fijaros que esta era la iglesita que había dentro del neogótico. Os cuento en mi charla sobre la historia de la ciudad, que tenéis una serie de 16 charlas, creo que son, o bien resumidas en solo 2 charlas, cuento cómo, después de la persecución a la iglesia que se produce en el siglo XIX, con las expulsiones, esa amortización de Mendizábal, las expulsiones de las órdenes religiosas, persecución que siguió con la República, pero después de la persecución en la época de Isabel II, con Alfonso XII hay una restauración, lo que se llamó la restauración, en 1874. Y esa restauración, esa paz para el país,
se acaban en parte las guerras carlistas, la Iglesia vuelve a aparecer y vuelve y se instala en ensanches que habían sido ensanches promovidos por una burguesía liberal que no había dejado casi espacios para la Iglesia, ninguna calle acababa en la Iglesia no marcaba ningún eje, pero hay una resurrección del cristianismo importantísima, también en Francia, en Italia, en muchos, y vuelve la Iglesia y ocupa solares, a veces enteros del ensanche, es decir, la Iglesia nunca morirá y surge sobre esas manzanas burguesas o edificios tipo así, neogóticos, románticos, que eran muy interesantes, pero, como veis, tiene un edificio muy bonito, fijaros, pero era natural que, claro, en estos ensanches ya a mayor escala ya, esta gran escala que viene ya desde la Belle Époque de los años 10, aumentada en los años 30, pues ya era imposible subsistir. Y es la que ha sustituido este fantástico edificio. Este, antes de que se me olvide, es un edificio del año 67, se construyó hasta el año 70, de Cecilio Sánchez Robles, un extraordinario arquitecto que hizo los colegios agustinos de Valladolid, hizo una arquitectura fantástica, también el colegio Calasanz, una arquitectura fantástica de colegios religiosos. Merece la pena que entréis porque es una iglesia fascinante, es una iglesia emocionante, casi parece efectivamente una cripta de los primeros tiempos del cristianismo. Ahora, fijaros qué escala tan brutal comparada con esta que nos había parecido una gran escala de ciudad. Pues fijaros esto ya cómo rompe un poco la escala de ciudad. Por eso se llamó brutalismo, que la estructura lo primaba todo, la aparición del hormigón visto, algo que nunca se había permitido. Y es verdad que esta gran escala acabó en cierta manera destruyendo la ciudad. Pero aquí tenemos un ejemplo muy contenido dentro de una manzana y es emocionante ir por esta calle y ver este es de los mejores ejemplos arquitectónicos de la calle. Y al lado tenemos una casita muy delicada, casi art déco, como veis en sus dibujos, casi podríamos decir un modernismo que evoluciona hacia el art déco, muy elegante, un poquito maltratada. Y al lado tenemos otra, bueno, fijaros qué sencillez y qué precioso los herrajes. Mira el mirador ya tan simplificado, ya casi es una casita art déco racionalista. Al lado tenemos esta otra casa, un tanto extraña, no sé cómo clasificarla. Fijaros los huecos con los balcones y con ese remate. Casa. Y al lado tenemos esta otra casa, un poco más pobrecita, pero que es una casita, fijaros, de la Belle Époque. Bueno, de una Belle Époque inicial, 1910, de estos miradores. Es una casa que puede ser muy bonita. Fijaros que está renunciando un poco al gran balcón aquí. Está creando estos ritmos, como de torreones sin paño central. Quizá un poco tímida en su escala, en su remate, pero muy interesante también. Fijaros qué bonito este mirador. Como siempre, estos miradores suelen ser 1900. Recordáis, vimos ya unos un poco ya más exagerados, 1910. Es un paso de la arquitectura ecléctica hacia ya la Belle Époque. La escala, esta es de la escala del primer barrio de Salamanca, ya lo veis, ¿no? Aún no tiene la escala de la Belle Époque, sus torreones, sus gestos grandilocuentes. Por eso es una casita intermedia. Y aquí llegamos ya a el final de esta gran calle Conde Peñalver, que quizás se merece, al hecho de tener dos vías, dos direcciones de tráfico, quizás se merecería algún día ampliar un poquito sus aceras o crear un único sentido. Pero bueno, para eso ya están los expertos en tráfico. Fijaros que este hueco produce un poquito de pobreza a la casa, que si hubiera sido un balcón habría tenido una mayor presencia, ¿no? Mirar la rejería tan austera y el portal muy bonito. Pero veis, el hecho que en las casas aparezca el elemento funcional, es decir, cuando empieza a romperse la uniformidad de los huecos y empieza a contar cada hueco su función interior, es un momento muy peligroso porque la fachada pierde la disciplina, pierde su serenidad, ¿no? Es en aras de una sinceridad, sí, pero a veces la ciudad no necesita sinceridad, sino disciplina. Bueno, y aquí veis cómo Ortega y Gasset ha superado ya la plaza del Marqués de Salamanca y se dirige hacia su final. Y como veis, baja un poquito la
la escala de las grandes construcciones parece una calle más densa por la menor escala de sus construcciones. Y allí hacia la plaza del Marqués de Salamanca ya aparece como una avenida más amplia. Bueno, y aquí tenemos lo que hemos visto antes. Claro es que también ha cometido esta brutalidad. Da la impresión que es una de estas dos casas, estas casas un poco inclasificables, esta pequeñita Art Deco, la otra que quizás sea hasta del mismo arquitecto nos esté engañando, porque eso hacían mucho, un estilo en cada casa, pero lo que nos duele es esta ocupación brutal a costa de patios del espacio de la manzana. Y muchas gracias.